Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tengan a bien de ver este estudio reflexivo, teológico, acerca de temas bíblicos. El tema que he elegido para compartir hoy con ustedes titula De la purificación a la gracia. Vamos a hablar de los bautismos de la tradición bíblica desde Levítico hasta Jesús. No sin antes orar para pedir la dirección, el respaldo del Santo Espíritu de Dios para que yo pueda cumplir con claridad y llevarlos a la reflexión en un contexto bíblico teológico y ustedes puedan tener la suficiente atención para poder comprender con claridad esta reflexión juntamente conmigo. Padre bendito, ponemos en ti este tiempo para que seas tú administrándolo, seas tú dándome la capacidad de poder explicar con diligencia y con proficiencia esta reflexión, sean los oyentes de este video los beneficiarios y puedan ser ministrados con la reflexión de tu palabra. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos. Para que entiendan el desarrollo de este tema, lo he dividido en 5 puntos. Ya, voy a emplear terminología hebrea, algunas palabras hebreas, mejor dicho, para familiarizarnos con el concepto que nosotros, como no somos del contexto judío, nos es desconocido. La tevilá en la ley de Levítico. Por ejemplo, la palabra tevilá se refiere al bautismo. Ese es el primer punto. La tevilá en la ley de Levítico. Tema: purificación ritual mediante agua. Texto clave: Levítico capítulo 14, versículo del 8 al 9. ¿En qué consiste? En lavado completo del cuerpo y ropa como parte del proceso de purificación. Esas indicaciones no lo hacía todo el pueblo de Israel, sino lo hacía los que habían sido asignados por la ley, una tribu de Israel, en este caso la tribu de Leví, los sacerdotes, para hacerse ese lavado completo del cuerpo y de su ropa, la ropa sacerdotal, para que era un rito como parte de la purificación. Seguimos con Levítico, el capítulo 16, versículo 24. Capítulo 16, versículo 24. El sacerdote debía bañarse con agua antes de ejercer funciones sagradas, en un acto de purificación externa. El sacerdote, según la familia de Leví, descendiente de Aarón, debía bañarse con agua antes de ejercer las funciones sagradas. En el Salmo capítulo 51, versículo 7, Salmo 51, 7, el hisopo y el lavado como símbolos de purificación espiritual. Un hisopo, nosotros lo conocemos, pues, un objeto pequeño que viene en ambos extremos, algodón, ¿no? Para podernos hacer uso de, según las necesidades de limpieza en áreas pequeñas. Y los hisopos que empleaban, pues, la nación judía, pues, era para unas necesidades de mayor envergadura, así que tenían que ser más grandes. Un hisopo es un pedazo o un fragmento de tela, algodón, o lo que bien tenga en uso para, ya estaba indicado en la ley de Levítico para la purificación, para ser usado. El libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo del 13 al 14, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo del 13 al 14, nos habla de que los rituales de purificación del Antiguo Testamento prefiguran la obra de purificación de Cristo. Eran
un aspecto ritual externo, religioso, que apuntaba a la purificación plena y completa de, de, nuestra, de nuestros pecados, de nuestra corrupción, a través de la obra vicaria de Cristo. Era una prefigura. Punto 2. Desarrollo rabínico y ampliación del rito. Vamos a ver cómo lo interpretaron según Levítico los maestros intérpretes de la ley, los sabios, los que estaban a cargo de la pedagogía y de los ejercicios religiosos y rituales, de la dogma, de la interpretación de las leyes establecidas por Dios a la nación de Israel en el tiempo de Moisés, en el desierto. La Tevilá, como ya bien saben, el bautismo se expande a la vida cotidiana y a la conversión, según la interpretación rabínica. Esto ya no es parte de la ley en sí de manera rigurosa, sino es parte de una interpretación rabínica. Son dogmas, ya no son principios doctrinales establecidos por Dios, sino son ejercicios religiosos establecidos por los rabinos y que se transformó en parte de la tradición y la cultura de Israel. Aunque el Talmud no es bíblico, sí hay textos que muestran la tensión entre ritual externo y pureza interior. Para ubicarlos en el contexto, el Talmud es la biblioteca intelectual de la interpretación de la ley y los profetas de la nación de Israel. En el Talmud se encuentra la Gemara, se encuentra la Mishnah y se encuentran seguramente otros libros, pero los que yo conozco o estoy familiarizado son dentro del Talmud, la Gemara y la Mishnah, que son interpretaciones de los sabios, maestros, intérpretes de la ley, conocidos como los rabinos, porque de rabí significa maestro. En el libro de Marcos, el capítulo 7, versículo del 3 al 8, Marcos 7, del 3 al 8, los fariseos insistían en los lavamientos rituales. Inclusive al mismo Jesús le recriminaron por qué sus discípulos no se lavaban antes de ingerir alimentos. Pero Jesús enfatiza la pureza del corazón más que la pureza ritualista. Ellos más se enfocaban en el aspecto externo y descuidaban el aspecto interno. Y Jesús ponía énfasis más en el aspecto interno que que en los rituales externos. Hay que marcar una diferencia entre lo establecido por Dios, lo, todo lo cual Jesús cumplió, porque Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, a lo que Jesús no cumplió y por lo cual lo acusaban, que era la tradición, eran los ejercicios rituales que habían sido formados en base a los dogmas, en las interpretaciones de sus maestros rabinos, que muchas veces, eh, contradecían al cumplimiento de la ley. Y es por eso que Jesús, que vino a cumplir la voluntad del Padre, no, para nada no participó en ninguna de las prácticas de los ejercicios rituales, culturales, religiosos y dogmáticos establecidos por los sabios rabinos. En el libro de Mateo, el capítulo 23, versículos del 25 al 28, Mateo 23, versículos del 25 al 28, Jesús critica la obsesión por la limpieza externa sin transformación interna. Jesús critica la obsesión por la limpieza externa sin transformación interna, recalcando lo que les mencioné en Marcos 7, del 3 al 8. Ya se había vuelto en algo obsesivo los rituales y aspectos externos, culturales, religiosos, más que el cumplimiento de la ley. En el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25 al 27, Ezequiel capítulo 36, versículo del 25 al 27, Dios promete rociar agua limpia y dar un corazón nuevo, que es una base profética del bautismo cristiano. Esta promesa de Dios de dar un corazón nuevo apunta a lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento,
Dios habla a través de Ezequiel que él iba a dar un nuevo corazón para que le conozcan. Ese nuevo corazón es la transformación interna a ser vivificados por la unión de su espíritu con nuestro espíritu muerto y que provoca en nosotros un nuevo nacimiento y según Corintios 5, 17 al 21, que nos hace unas nuevas criaturas para ser ministros de reconciliación, para cumplir la gran comisión establecida por Dios, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Entonces Ezequiel apunta a eso. Y eso de rociar agua limpia es de manera metafórica, que quiere decir que él nos iba a purificar a través de Jesús, a través de lo que Él hizo y lo que Él dijo y lo que Él dejó establecido. Punto 3. Pero quiero hacer un alto ahí para un poquito de reflexión, un paréntesis. Permítame hacer un paréntesis y hacer un comentario en nuestro contexto actual. Al igual que en el tiempo de Jesús, la nación de Israel había desarrollado muchos ritos y formas y tradiciones religiosas y culturales, las cuales habían establecido como ley, pero sin embargo no eran parte de la ley establecida por Dios. Y en nuestro tiempo y contexto actual también nosotros tenemos muchas formas y ritos culturales, tradicionales, religiosos, pero sin embargo que no han sido establecidos por Dios. Entonces ya yo no estoy aquí para criticar, sino para llevarlos a la reflexión, para que ustedes mismos reflexionen al respecto. Ahora sí, vayamos nuevamente al estudio y reflexión de la palabra. Punto 3. El bautismo de Juan como transición profética. Recuerden, hemos hablado acerca de que el bautismo se estableció en la ley a través del libro de Levíticos. En el segundo punto hemos hablado acerca de la deformación del sentido de la purificación y el bautismo a través de las interpretaciones y tradiciones religiosas rabínicas. Y ahora en el punto 3 estamos apuntando al bautismo de Juan. Tiene que quedar claro los tipos de bautismo. Y ese es mi propósito, que ustedes puedan entender que no todos los bautismos son iguales, sino hay un proceso. El punto 3 estoy hablando específicamente del bautismo que estableció Juan el profeta o Juan el Bautista. Tema: arrepentimiento, confesión y preparación para el Mesías. Era el propósito y ministerio de Juan. Juan convocaba al pueblo a que se arrepienta, a que se bautice y a que confiese su pecado para que puedan estar preparados de corazón para la venida de su Mesías. Textos claves en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo del 4 al 5. Marcos capítulo 1, versículo del 4 al 5. Juan predica un bautismo de arrepentimiento y confesión. Recalco, el bautismo de Juan tenía dos especificaciones: arrepentimiento y confesión. El bautismo levítico era un bautismo establecido para el sacerdocio, para que el sacerdote se purifique tanto corporalmente como en su vestimenta, para que funja en la tarea que Dios le ha encargado de presentar holocaustos para expiación, para cubrir el pecado del pueblo, para cubrir su propio pecado primero y para cubrir el pecado del pueblo. Sin embargo, el bautismo de Juan tiene otro propósito. Juan no está haciendo el sacerdocio levítico en sí, sino está haciendo un bautismo preparatorio para la primera venida del Mesías. Entonces este bautismo es para preparar los corazones en arrepentimiento y confesión de pecado. En el libro de Mateo, el capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo del 5 al 8, Mateo 3 del 5 al 8, Juan exige frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente un arrepentimiento externo, sino un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que lleve a la transformación de los actos posteriores. O sea, ese arrepentimiento nos lleve o que lleve en ese contexto al pueblo a dejar los malos caminos y a volver a las sendas de justicia, a volver a los caminos rectos y correctos de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 23, Juan 1:23,
se menciona que Juan es como la voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Porque ese era su propósito. El ministerio de Juan era el ministerio preparatorio para la primera venida del Señor. Y hago otro paréntesis para dar un comentario extra bíblico, es un comentario personal, que el ministerio de la iglesia en la actualidad, el ministerio de la reconciliación, es el ministerio preparatorio para la segunda venida del Señor. En su primera venida, Él vino para reconciliarnos con Dios, vino para mostrar la misericordia de Dios, para aperturar el año favorable de Dios y para que el reino de Dios se acerque a la tierra. En su segunda venida, Él va a venir a juzgar con justo juicio. Así que, ¿qué quieres tú del Señor? ¿Misericordia? ¿Que en su misericordia está la justificación o juicio? O sea, el Señor Jesús te va a venir ha venido en la primera venida a justificarte para que en su segunda venida Él no te condene con su justo juicio. Así que recíbelo hoy, porque en su segunda venida Él va a venir a juzgar. Porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Él nuestro juez justo, designado por Dios. Ahora sí vamos al el libro de Hechos, el capítulo 19, versículo del 3 al 4. Libro de Hechos 19, del 3 al 4. Pablo explica que el bautismo de Juan apuntaba a creer en Jesús. Pablo explica que el bautismo que ejercía Juan, que era el arrepentimiento, apuntaba a Jesús. No solamente a Jesús, sino apuntaba a creer en Jesús. Porque Juan bien dice, cuando ve a Jesús acercándose a él para ser bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose con claridad que Jesús vino con el propósito de ser sacrificado como Cordero para quitar el pecado del mundo. Los sacrificios que en el sacerdocio levítico eran, no podían quitar el pecado del mundo, solamente cubrir el pecado del mismo sacerdote y cubrir el pecado del pueblo. En Jesús es quitado no solamente el pecado de Israel, sino quitado el pecado de todo el mundo. Quitado, no cubierto, quitado para siempre, expiado. Por eso Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sea salvo y obtenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo en su primera venida, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Así que recibe ese regalo y ese don de Dios. Punto 4. El bautismo cristiano instituido por Jesús. Ahora dejamos de lado el bautismo de Juan que ya les expliqué. Ahora vayamos al punto 4 que habla del bautismo cristiano instituido por Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Habla de un mandamiento trinitario. Cuando Jesús dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo mención de las tres manifestaciones del Dios único. Escucha a Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, uno es, manifestado en tres formas, como Padre, que fue el que envió a Jesús, como Hijo, como el primogénito y unigénito Hijo de Dios, y como su Santo Espíritu, el que ahora mora y habita en los que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesús, por haber abrazado y creído en el Evangelio, el cual nos ha mudado el corazón y tenemos un nuevo corazón según Ezequiel. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4. Romanos 6, versículo del 3 al 4. El bautismo como participación en la muerte
y resurrección de Cristo. Entendamos que el bautismo establecido por nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia lo ejerza es simbólico, es ritual, es una declaración abierta del nuevo creyente que cuando se sumerge en el agua, él ha muerto a su yo, a su ego, a su mal proceder, a lo que él fue antes de conocer a Jesús, y emerge como una nueva criatura, con un nuevo corazón nacido nuevo para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios, y específicamente para cumplir la gran comisión. Es un bautismo voluntario y consciente, al igual que el bautismo de Juan. Juan convocaba para que la gente voluntaria y consciente se arrepienta y, y deje los malos caminos. Igual el bautismo establecido por nuestro Señor Jesús es un bautismo voluntario y consciente para los nacidos de nuevo, para los que han sido llamados por Dios a través de Jesús por la fe y han experimentado el nuevo nacimiento. Para ellos es el bautismo en agua. Por eso no soy yo quien para criticar, pero una sola cosa menciono, que el bautismo nonato es un bautismo según la tradición y según el rito religioso desarrollado en esta civilización, mas no de fundamento bíblico teológico. Pongo como ejemplo a este etíope que fue predicado por Felipe, quien le explicó el rollo del profeta Isaías que estaba leyendo, y la reacción del etíope al entender el mensaje y cuando ve un, eh, el lugar donde es propicio para bautizarse y le dice a Felipe: ¿y ahora qué impide que yo pueda ser bautizado? Ese bautismo es consciente y voluntario. El etíope le solicita y le pide a Felipe que lo bautice, porque eso es una muestra clara que él ha comprendido que a través de Jesús ya no hay ningún impedimento para estar en buena relación con Dios. Así es, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Sigamos. En el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 38, Hechos, capítulo 2, versículo 38, bautismo para perdón de pecados y reacción del Espíritu Santo, como les expliqué, creo que ya mencioné este texto. No es que el bautismo te limpie el pecado, sino que el bautismo es para los que han sido limpiados por la sangre de Cristo y por su obra vicaria en la cruz. Justificado pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa justificación, por la fe en Jesús, es que ahora nos bautizamos, porque morimos a nosotros y resucitamos como una nueva criatura, como una nueva, en una buena relación con Dios, reconciliados con Dios. El libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 12, Colosenses 2:12, especifica un poquito más el simbolismo del bautismo. Sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados mediante la fe. Colosenses 2:12 dice que somos sepultados con Cristo en el bautismo cuando nos sumergimos, y cuando emergemos, cuando salimos del agua, es una muestra de que hemos sido resucitados mediante la fe en Jesús. Eso simboliza el bautismo. Muerte al pecado y resurrección para la vida eterna, justificados por la fe en Jesús. Y para terminar, el punto 5, síntesis teológica de la sombra a la plenitud. Síntesis teológica de la sombra. Cuando digo sombra y plenitud, ¿qué quiere decir? Lo que mencioné al principio, que todos los rituales anteriores a la plenitud, lo que es estar en Jesús, todos eran formas, ritos y sombras que apuntaban a la obra vicaria de Jesús. Tema: continuidad entre purificación ritual y gracia redentora. Continuidad entre purificación ritual y gracia redentora. Texto clave: Hebreos 10:1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. La ley como sombra de los bienes venideros. La ley apuntaba a un futuro Mesías.
como rito, entendido ya en la revelación del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaba como todavía no revelado, todavía no claro. Era Dios preparándonos en el proceso de la historia de la humanidad hasta la regeneración plena y la consumación de los tiempos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 9, versículos del 9 al 10. Hebreos 9, del 9 al 10. Los rituales antiguos, refiriéndose a en este caso que estamos estudiando el bautismo, eran símbolos temporales, porque tenían su inicio en Levítico y tenían su final en el desplazamiento del sacerdocio levítico para introducir un nuevo y perfecto sacerdocio con con mejores promesas, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el cual ya no tenemos como sacerdotes a los descendientes de Leví, sino tenemos como sumo sacerdote a nuestro Señor y perfecto Salvador Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro Rey eterno. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo ahora salva no por limpieza externa, sino por la apelación a Dios de una buena conciencia. Lo que está diciendo aquí que el bautismo actual que practicamos no es para salvación, sino es para declaración de una nueva conciencia y una apelación a Dios, de que Dios nos abra más el entendimiento, nos dé más sabiduría y nos santifique día a día y nos justifique día a día. Por eso hay un texto que dice, el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea justo, justifíquese todavía. Y para cerrar con este texto de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice, nueva creación en Cristo, culminación de la purificación interior. Como- Le voy a aclarar más este texto, que dice nueva creación en Cristo y culminación de la purificación interior. Habla de lo que les mencioné acerca de modo que si alguna, que está en 2 Corintios 5, del 17 al 21, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, si tú y yo ya estás en Cristo, pues eres una nueva criatura. Las cosas viejas de tu pasado pasaron. Y he aquí, a partir que ya eres de Cristo, que ya somos de Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién? Provino de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo, nos atrajo hacia Él a través de Cristo y nos encargó a ti y a mí este mensaje de reconciliación. Y este mensaje es el que vengo yo a exponerte. Que al que no conoció pecado, esto es a Cristo, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. O, pero mejor dicho, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros a través de lo que Jesús hizo fuéramos reconciliados con Dios y se quite nuestra culpa y recibamos la justicia de Dios a través de Jesús. La justificación de Dios a través de Jesús. Por eso, como si Dios rogase por medio de nosotros que predicamos el Evangelio, debemos de rogarle a la gente o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Tú que me oyes y que de repente practicas ejercicios religiosos, tradicionales. Lo más importante más de que los aspectos externos y rituales religiosos es que te reconcilies con Dios. Y la única manera de reconciliarte con Dios es reconocer que Dios envió a su Hijo y que todo aquel que cree en Él no se pierda o sea salvo que obtenga la vida eterna. Jesús dijo, en esto consiste la salvación, en que crean que tú me enviaste, en que crean que Jesús fue enviado por Dios y que eres el Hijo de Dios. Espero que esta breve reflexión te sirva para hoy y para la eternidad que muy pronto se aperturará en su segunda venida. Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones.